Nuestro Dios es quien abre caminos para nosotros. Por lo tanto, no tenemos que tener temor de las cosas malas que suceden en este mundo. Estos días escuchamos en todas las noticias cómo el coronavirus se extiende por el mundo hasta llegar a convertirse en una epidemia. Pero nosotros no tenemos que tener temor, ni a esto ni a cualquier otra cosa que nos pueda llegar a dañar, porque Dios tiene un plan de protección para sus hijos. Su plan protector está diseñado especialmente para situaciones como las que estamos atravesando. Las agencias de noticias de todo el mundo han estado informando los últimos días acerca de un solo tema en particular, a saber, el coronavirus, el cual tuvo su origen en China y que se ha extendido a muchos países del mundo. A raíz de esto, se han tenido que tomar drásticas medidas de seguridad, como la suspensión de muchos vuelos internacionales. La prohibición de viajes afecta a millones de personas en el epicentro del brote del virus en China. Las reglas incluyen el cierre de los enlaces de transporte público y el acceso a las autopistas en las ciudades. El gobierno chino ha aislado a Wuhan y a otra docena de ciudades, con lo que en efecto puso en cuarentena a alrededor de 56 millones de personas. Nunca antes hubo algo así con tan grande repercusión internacional. Es interesante notar que Jesús habló de esta situación hace más de 2000 años atrás. En su alocución en referencia a las señales antes del fin, Él se refirió a pestes o pestilencias, y esta epidemia del coronavirus es precisamente una de esas pestes o pestilencias en relación al tiempo del fin. Yo estoy plenamente convencido que la corona de espinas de Jesús es mucho más grande que este virus. Amén. Amén. Dicho de otra manera, la obra perfecta de Jesús en la cruz nos otorga protección de cualquier ataque del enemigo. Te invito a ir conmigo al pasaje de Mateo 24 para considerar las palabras de Jesús hace más de 2000 años atrás. Allí, en los versículos 6 y 7, leemos lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Esto significa epidemias, pandemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Reina Valera 1960. Jesús anunció que estas cosas habrían de suceder, pero que no indicarían todavía el fin. En las palabras de Jesús hay algo que sobresale por encima de todas las calamidades aquí anunciadas, y es la frase: no os turbéis. Repito, en las palabras de Jesús hay algo que sobresale por encima de todas las calamidades aquí enunciadas, y es la frase: no os turbéis. No os turbéis. Cada vez que escuchamos noticias tan malas como las de estos últimos días, tenemos que remitirnos a las palabras de Jesús, que nos dice: no temáis. O no se dejen llevar por el pánico, como lo describe la versión Nueva Traducción Viviente. No demos lugar al temor ni al pánico, porque Dios ha diseñado un plan de protección perfecta para sus hijos. Ciertamente Dios ha diseñado un plan de protección perfecta para sus hijos. Amén. Este pasaje que acabamos de considerar también aparece en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Ambos pasajes son bastante similares, con la diferencia que en el Evangelio de Lucas Jesús hace referencia a que cuando estas cosas acontezcan, sabremos que nuestra redención está cerca. En otras palabras, cuantas más calamidades vengan sobre el mundo, tanto más cerca está la venida
venida de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que tener temor acerca de todas las cosas negativas que escuchamos porque el temor es una fuerza poderosa. La fe es lo opuesto al temor y también una fuerza poderosa. Es más, la fe es más poderosa que el temor. La palabra de Dios nos da siempre indicaciones para saber cómo mantenernos en la fe ante situaciones como las que estamos atravesando en estos días. En la enseñanza de hoy y por medio de la palabra de Dios, vamos a considerar cómo Él protegió a su pueblo en el pasado, cómo lo habrá de hacer en el futuro y cómo lo hace en el presente. Amén. Toma esta palabra para ti en forma personal y sé consciente cuál es su plan protector para tu vida. Vamos a comenzar considerando cómo Dios protegió a su pueblo en el pasado. Como casi todos nosotros sabemos, el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado bajo el dominio de los egipcios. Antes que Moisés los sacara fuera de la esclavitud del faraón en dirección a la tierra prometida, cayeron 10 diferentes plagas sobre los egipcios. Vamos a considerar una de esas plagas en especial, a saber, la de las moscas. Para esto vamos a ir al pasaje de Éxodo capítulo 8, versículos 22 y 23, versión Reina Valera contemporánea. Ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. Dios establece una diferencia entre los que son salvos y pertenecen a su pueblo y los demás. Otra traducción lo expresa de la siguiente manera: trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo. Palabra de Dios para todos. Y en esta versión en alemán que estoy leyendo dice: pondré una señal de redención entre mi pueblo y el tuyo. Es interesante notar que Dios protege a su pueblo y que hace una diferencia entre los redimidos y los que no lo son. Él protege a sus hijos. En el versículo 24 leemos: así fue, nubes llenas de moscas invadieron la casa del faraón, las casas de sus servidores y todo Egipto. La tierra se iba arruinando a medida que pasaban las moscas. Palabra de Dios para todos. Esta traducción en alemán habla de moscas perrunas, que son una especie de pequeñas moscas que pican como mosquitos y que con sus picadoras molestan principalmente las orejas de los perros. Esta plaga representaba algo totalmente diabólico. El corazón del faraón estaba endurecido y esto era algo sumamente peligroso. Cada plaga, cada enfermedad, cada epidemia procede del diablo y no de Dios. El enemigo realiza su obra por medio de estas calamidades. La Biblia hace referencia al nombre Belial para referirse a Satanás. Ver 2 Corintios capítulo 6, versículo 15. Y en el libro de los Salmos, uno de los principales libros del Antiguo Testamento, se asocia el nombre Belial con la palabra pestilencia para referirse a alguien que ha contraído una enfermedad y que está postrado en cama. Ver Salmo 41, 8. La buena noticia es que Dios puede y desea sanar a todos aquellos que padecen algún tipo de enfermedad. Otro de los nombres con que la Biblia denomina a Satanás es Belzebú. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, donde se describe el rechazo de Jesús como el Mesías por parte de los religiosos en aquel tiempo, atribuyendo su obra a los demonios. Está mencionado este nombre y significa literalmente Señor de las moscas. Significa literalmente Señor de las moscas. Señor de las moscas. En realidad, si profundizamos en la interpretación del nombre Belzebú, encontramos que significa también Dios del estiércol.
Esa es la razón por la cual se percibe a menudo un olor nauseabundo en la cercanía de aquellas personas que están poseídas o dominadas por demonios. No es de asombrarse que suceda esto cuando el que está detrás es el mismísimo Dios del estiércol, ¿verdad? Por eso, cuando el diablo nos ataca, debemos mandarlo a pastar. Debemos mandarlo a pastar, pues ese es el lugar que le corresponde. Dios protegió su pueblo en medio de esta plaga de moscas que atacó a Egipto. Él estableció una diferencia entre aquellos que pertenecían al pueblo de Israel y los demás. Dios protege a los que son suyos. Él estableció una diferencia entre aquellos que pertenecían al pueblo de Israel y los demás. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Los israelitas de aquel entonces equivalían a los redimidos de la actualidad. La obra redentora de Cristo no alcanza simplemente para llegar al cielo, sino que incluye protección y sanidad. Dios utiliza un apodo cariñoso para referirse a los que son suyos. En el Salmo 83, versículo 3, leemos en la versión Biblia de las Américas: hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Tú y yo somos sus protegidos. Si bien el enemigo trata planes astutos contra nosotros, no habrá de tener éxito porque estamos bajo la protección de nuestro Padre Dios. En realidad, no tenemos idea de la cantidad de veces que Dios nos ha protegido de todo tipo de peligros que acechaban nuestra vida. Tal vez recién cuando lleguemos a su presencia seamos conscientes de ello. El enemigo traza constantemente planes de ataque contra nuestra vida, pero estos no tienen éxito porque estamos protegidos por el Altísimo. Al igual que en aquel entonces, Dios establece una diferencia entre los que son sus hijos y los que no lo son. Él protege a los suyos, a los que están cerca de su corazón, de una manera diferente y especial. Amén. Tenemos a nuestra disposición el Salmo 91, el cual es el salmo por excelencia en relación a lo que la protección divina significa. Medita. Esta es la mejor oración que podemos expresar en estos momentos críticos en que nos encontramos, y en especial a favor de nuestros hermanos en Cristo en China. Ahora no es el momento de confesar pecados para encontrar la causa de este virus, sino que es el momento oportuno de declarar con nuestra boca las palabras del Salmo 91, el Salmo de la protección divina para sus hijos. Más adelante vamos a ver cómo podemos apropiarnos de este lugar de refugio y protección bajo las alas del Todopoderoso por medio de la declaración de nuestra boca. Acabamos de considerar cómo Dios protegió su pueblo en el pasado, y antes de entrar a meditar en detalles sobre su protección para el tiempo presente por medio del Salmo 91, vamos a ver cómo lo habrá de hacer en el futuro. Te invito a ir conmigo al pasaje de Apocalipsis capítulo 7, donde encontramos la descripción del tiempo de la gran tribulación. Para ese entonces, la iglesia o cuerpo de Cristo ya no estará más sobre la tierra, pues ha sido arrebatada al cielo. La iglesia o cuerpo de Cristo, conformada por todos aquellos que le han aceptado como Salvador personal, desaparecerá de esta tierra antes de que empiece la gran tribulación. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis describen lo que sucede en el cielo. La Biblia es sumamente clara y precisa en cuanto al tema del arrebatamiento. Algunos sostienen que el arrebatamiento de los creyentes puede llegar a producirse en la mitad de la tribulación o incluso al final de la misma, pero esto no es así de ninguna manera. La iglesia habrá de ser arrebatada antes que empiecen todas las calamidades de la gran
gran tribulación. La Biblia explica esto con toda claridad. Lamentablemente, no puedo entrar en detalles ahora por falta de tiempo. Hay una cosa muy importante que tenemos que saber, y es lo que tiene que ver con la interpretación correcta de los tiempos y acontecimientos que describe el libro de Apocalipsis. Como dije anteriormente, a partir del capítulo 4, la iglesia ya no estará más sobre la tierra. El capítulo 7 de Apocalipsis menciona a los 144,000 testigos, quienes serán los que habrán de ocupar el lugar de la iglesia con el fin de predicar el Evangelio durante la gran tribulación. El capítulo 7 de Apocalipsis menciona a los 144,000 testigos, quienes serán los que habrán de ocupar el lugar de la iglesia con el fin de predicar el Evangelio durante la gran tribulación. Imaginémonos la escena. Todos los pastores, evangelistas y creyentes en general que podrán dar testimonio del Evangelio ya no estarán más sobre la tierra. ¿Quién podrá seguir predicando el Evangelio? En la primera mitad de la gran tribulación habrá de tener lugar el mayor avivamiento de la historia, el cual nosotros los creyentes no habremos de ver. Los 144,000 testigos, acerca de los cuales nos habla el libro de Apocalipsis, serán los encargados de predicar el Evangelio durante ese tiempo para levantar la última gran cosecha. La Biblia se refiere a ellos como a los 144,000 sellados. Estos habrán de ser evangelistas judíos y no lo que algunas doctrinas erróneas enseñan. El mismo capítulo 7 del libro de Apocalipsis explica que este número está conformado por 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus de Israel. Versículos 5 al 8, versión Biblia de las Américas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Dicho sea de paso, existe una teoría rara que anda circulando por allí, la cual sostiene que 10 de las tribus de Israel se han perdido con el correr del tiempo, pero esto no tiene ningún sentido. Esto no es así de ninguna manera, pues si así fuera, no enumeraría este pasaje cada una de las tribus en forma tan detallada. Después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Por un lado estaba el reino del norte conformado por 10 tribus y por otra parte estaba el reino del sur compuesto por las 2 tribus restantes, a saber, Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital del mismo. Hay quienes sostienen que aquellas 10 tribus del norte se perdieron a través del tiempo. Esto no es así de ninguna manera, porque Dios nunca pierde los que son suyos. Hay quienes incluso que, para defender esta teoría errónea, aducen que aquellas tribus que realmente fueron dispersadas en la diáspora en diversos lugares del mundo, luego de la dominación babilónica y de otros reinos, llegaron a establecerse en su mayor parte en la parte oeste del continente europeo y que todos descendemos de ellos. Esto no es así de ninguna manera. Esta doctrina errónea proviene del denominado israelismo británico o anglo-israelismo. Por más que los judíos hayan sido dispersados en la diáspora, las tribus de Israel no están perdidas, pues primero, Dios no pierde a los que son suyos y segundo, no estarían enumeradas en este pasaje en forma tan detallada. Además, los apóstoles
Pedro y Santiago dirigen sus cartas a las 12 tribus que están en la dispersión. Naturalmente que gran parte de los judíos fueron dispersados, pero eso no significa que se hubieran perdido. Es de suma importancia que entendamos esto correctamente. No debemos prestar oídos a doctrinas erróneas. Dios siempre protege a los suyos. Amén.